Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. ¿Por qué tenemos que estudiar el concepto hebreo de Dios y del monoteísmo que forma parte de la historia detrás del Mesías? La mayoría de las veces, la manera como el cristianismo ha procurado interpretar las palabras de Yeshua ha estado en línea con el mundo pagano y el mundo helenista de los primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, ya hemos dicho y repetimos que cuando reconocemos que Yeshua nace en un mundo judío, no helenista pagano, sino en un mundo hebreo, algo helenizado, no pagano, lógicamente tenemos que entender el entorno cultural judío de la vida de Yeshua. Quien no hace este ejercicio puede encontrarse con un Yeshua que ni es histórico ni real. En tal caso, aparecen subterfugios para adecuar una teología extraña al judaísmo de Yeshua, donde finalmente tal teología es como una desembocadura de río contaminado. Para el verdadero Yeshua, María, su madre, no era la reina del cielo. María no es la madre de Dios. María no es corredentora ni mediadora de Dios. Y si María no es nada de eso, imagínense la respuesta que daríamos respecto a los santos católicos y al papel de los familiares que ya se han ido. El único que es digno de recibir toda la honra, poder, alabanza, gloria y adoración es Yud-Hei Vah-Hei, el Elohim de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de todo lo creado, al que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener. Yeshua no nació solo en un mundo judío, sino que fue educado en un mundo judío. Una vez que se comprende esto, verás que la judeidad de Yeshua y la judeidad de esto que mal llamamos Nuevo Testamento va a cambiar el modo de pensar y también de edificar nuestra comprensión. Cuando se tiene acceso al ADN de la Torá, que es su judeidad y hebraicidad, uno se da cuenta de que todo el sistema teológico que viene del cristianismo tiene que ser transformado. Por tanto, ¿cómo fue el monoteísmo en los días de Yeshua? ¿Qué pensó el judaísmo de la época de Yeshua sobre Dios y la divinidad? No hay un texto de la Torá más conocido por todos los judíos y los justos de las naciones que de alguna manera están conectados con la casa de Israel, que el Shema.
Se le conoce como Shema porque así comienza el famoso texto dicho por Moshe, Moisés. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Lo confiesan cuando se levantan y cuando se acuestan. Además de enseñarlo a sus hijos, el Shema representa la esencia de lo que el pueblo israelita y judío cree. Y aun cuando la teología judía no contiene dogmas, al estilo de otras confesiones religiosas, si hay o existe algo que de alguna manera se acerca a eso, que en el cristianismo se llama dogma, es decir, una realidad incuestionable en la fe original israelita y judía, es el Shema. Tanto es así que cuando se le preguntó al maestro Yeshua cuál era el mayor mandamiento de todos, su respuesta inmediata fue: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. La primera vez que surgió el Shema se dio en el contexto de los discursos que Moshe dio a los hijos de Israel antes de su partida de este mundo. El Shema no habla de la reverencia a Hashem o del temor a Hashem, o de cumplir con los mandamientos de la Torá y saber que las cosas nos irán bien si guardamos los mandamientos de la Torá, sino que indica que solo existe un único Dios. En ese contexto salió de los labios de Moisés: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aunque decir el Señor es uno, a veces no es fácil. No es simple, es complejísimo. Porque si Dios es uno, lógicamente no puede ser dos, y no puede ser tres, ni uno en tres. En consecuencia, y teniendo clara la teología judía, me pregunto, Dios es uno. Pero, ¿uno qué? Así, cuando se trata de explicar teológicamente el Shema, debemos preguntarnos, ¿qué significa eso? ¿Uno en amor? ¿Uno en temor? ¿Uno en omnisciencia? ¿Uno en unidad? La mejor definición de lo que Echad significa nos la dio el propio Yeshua. La mejor definición de Dios es Echad,
Y esa definición no la vas a encontrar en el Talmud ni en la Mishnah, ni en el libro de Claudio Josefo, ni en los profetas, y mucho menos en cualquier rama del cristianismo. La mejor definición de lo que significa Adonai Echad, es decir, Yuhei Bajei Echad, la encontramos en Yeshua, en el Evangelio de Juan. Cuando Yeshua estaba orando a Dios, dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Yeshua HaMashiach». Juan 17:3. Y ahí Yeshua nos da una definición de lo que es Echad. No es solamente que Dios es uno, es que también es único. Y no es lo mismo decir Dios es uno que decir Elohim es el único Dios verdadero. Están relacionados, pero son dos cosas diferentes. Al decir que nuestro Dios es nuestro Dios únicamente, la teología judía está buscando establecer la relación entre la esencia del propio Dios. Para un judío, solo Dios es Dios. Por tanto, no significa que hay otro Dios. Y no solo significa que no hay otro, sino que no hay tal cosa como la posibilidad de que exista otro. No solamente no la hay, sino que no existe la posibilidad. Y esa es la razón por la que amar a Dios conecta automáticamente las dos cosas, con todo nuestro corazón, alma y bienes. Y esa es la esencia de la fe de Yeshua, conectarse al uno y único Dios y hacer su voluntad, sus mandamientos. La esencia de Yeshua es que nos conectemos con el único Dios verdadero, el Elohim de Israel, el Padre, y una de las cosas que se demanda del creyente es ser capaces de poder combinar estos dos elementos. Y esto viene por el hecho de que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con el Dios de Israel. Para un creyente no es fácil amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón y con toda la fuerza. Porque, ¿cómo lo haces? ¿Cómo un creyente puede amar a alguien que por definición es invisible, intangible, a quien ningún ser humano ha visto jamás? ¿Cómo se puede amar a quien tú nunca has visto ni vas a poder ver? ¿Cómo puedes amar a alguien que nunca has visto ni verás con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos? ¿Qué es entonces amar a Dios? ¿Es una orden? ¿Es una necesidad? ¿Es una tendencia emocional o una exigencia teológica?
Esa frase no nos explica si el amor es un sentimiento o una acción concreta, y consecuentemente no sabemos si el Shema está dándonos ciertas órdenes. Por ejemplo, debemos tomar las enseñanzas de Dios y grabarlas en nuestro corazón y mente, compartirlas con nuestros hijos y poner marcas en nuestras casas o en nuestros ojos. En otras palabras, es un mandamiento dinámico que exige un esfuerzo personal extraordinario para relacionarte con Dios. ¿O qué es? Tenemos que conocer a Dios, dijo Yeshua, porque el conocimiento de Dios es la puerta que te lleva a la vida eterna. Es el secreto de la vida eterna. Pero, ¿puedes amar lo que desconoces? ¿Cómo hacerlo? Porque para un creyente, si Dios es una idea o es una definición o alguien que puede estar lejos de nuestro alcance, cuando va a orar, ¿por qué levanta la cabeza? ¿Por qué levantamos los ojos y miramos al cielo al orar? ¿Por qué a veces al orar se levantan las manos al cielo? Pues porque desde nuestro punto de referencia nosotros asumimos que Dios está arriba y nosotros estamos aquí abajo. A ninguno de nosotros, seas creyente o no, por simple definición de un ser creador, a nadie se le ocurre pensar que Dios está bajo nuestros pies. Dios está encima de nuestra cabeza. Pero ese antropomorfismo de la conciencia de Dios que llevamos por dentro nos dice por intuición natural que Dios tiene que estar arriba y que nosotros abajo. Y por eso dice el Tanaj: porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Pero eso es un antropomorfismo, porque Dios no tiene pensamientos. Por tanto, estamos hablando de una metáfora, porque los astrónomos nos enseñan que en el universo, con la excepción de la velocidad de la luz, todo lo demás es relativo. Porque, ¿qué cosa es lo que está arriba y qué cosa es lo que está abajo? Pues hay veces que nosotros estamos abajo porque la Tierra da vueltas. Los del hemisferio norte con respecto al hemisferio sur. Por tanto, ¿quién está arriba y quién está abajo? ¿Bajo qué perspectiva? Nosotros pensamos que estamos arriba, pero la verdad es que estamos debajo de los chinos o los australianos. Es decir, que nunca podemos amar a una definición. Si analizamos bien a Yeshua,
se darán cuenta que en lugar de pensar o de sentir a Dios como un objeto, Yeshua se esforzó en enseñar y experimentar a Dios como un sujeto, no una idea, sino un sujeto con el cual una persona se puede relacionar. Avinu Shebashamayim Yit Kadesh Shimha, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solamente eso, además Yeshua enseñó la mejor manera posible de tener una relación personal con Dios. Si hay algo que Yeshua procuró en su misión pedagógica, fue mover el corazón e intelecto para poder orar a Dios como nuestro Padre. Término Padre, Abba, que no era nuevo en aquellos años, como lo atestiguan algunos documentos de la literatura judía. Yeshua nos presenta a un Padre para que podamos dirigirnos a Dios como un Padre que nos va a consolar y que no nos va a dejar regresar con las manos vacías cuando toquemos desesperadamente a su puerta. Dijo Yeshua: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, 7, 8. Yeshua nos enseñó que el Eterno es el único bueno que existe. ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Yeshua a uno que le llamó rabino bueno o maestro bueno, según leemos en Mateo 19, 17. Pero Yeshua inmediatamente, a modo de protección con la Torá, le dijo: Dios es el único bueno. Y si Dios es el único bueno, Dios es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Y por eso Yeshua dijo: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Otros textos nos vislumbran los cercos de protección que Yeshua puso a su madre, y tenemos otra lectura o interpretación diferente sobre su madre. Posteriormente, y de paso, teniendo Yeshua posiblemente en su mente todo el peligro que significaba pertenecer a la familia de un rey, un Mesías, y con la tendencia de la gente a divinizar a sus héroes nacionales, Yeshua puso un cerco de protección alrededor de la Torá para proteger a su madre. Por ejemplo, en una ocasión, su madre y sus hermanos pensaron que de continuar Yeshua proclamando el reino de Dios con la presencia de Roma en Israel y aumentando su popularidad, sería objeto de persecución y eventualmente los romanos le iban a linchar o a matar.
Su madre y sus hermanos vieron el peligro. Incluso pensaron que estaba loco, fuera de sí. Entonces, se escudaron en una medida preventiva bajo la idea de que su hijo o su hermano Yeshua había perdido la cabeza, escondiendo la causa política evidente para procurar raptarlo, esconderlo en su casa y protegerlo de los romanos. Mientras tanto, Yeshua estaba enseñando en un lugar cuando una mujer de la multitud, impresionada por su mensaje, en un grito espontáneo exclamó: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Lucas 11:27. Es decir, bendita la madre que te trajo al mundo. Pero, ¿qué hizo Yeshua? Inmediatamente, viendo Yeshua el peligro, puso un cerco de protección alrededor de la Torá y respondió: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Lucas 11:28. Por tal motivo, su madre y sus hermanos, con la angustia de su locura, querían esconderlo de los romanos. Fueron a por él, y cuando le pasaron la noticia a Yeshua, de nuevo puso un cerco de protección alrededor de la Torá y le dijo a todo el mundo allí presente, y les leo: le anunciaron: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte». Pero él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen». Lucas 8, 20-21. Es decir, todo el que guarda Torá, esa es mi madre y mis hermanos. Esa conducta de Yeshua pro Torá, cuidando el honor de Dios, es constante durante toda su vida. Con nuestras palabras podemos construir templos, pero así como los 2 templos que se han edificado no pudieron contener a Dios, tampoco nuestras palabras, pensamientos e ideas pueden contener a Dios. Y por eso es importante comprender y entender que Dios no solamente es uno, es único. Y esa es la forma en que Yeshua nos propone tener una relación personal con Dios. Incluso a la hora de rezarle y de orarle, todos los seres humanos que sean creyentes, al final rezan al mismo Dios. Sea que lo sepas o no lo sepas. Sea que lo sepas o no lo sepas. Todos rezamos al mismo Dios por la sencilla razón de la unicidad del uno y único Dios verdadero, por simple definición. Sin embargo, cada uno reza de forma diferente y piensa de forma diferente cuando le habla a Dios. Por supuesto, esto no es un problema, todo lo contrario. Esto potencializa tu riqueza teológica de Dios.
Porque, ¿qué te hace pensar cuando estás orando a Dios? Es decir, ¿qué imagen debemos permitir que venga a nuestra mente? Ninguna. Hay que tener cuidado, según la teología judía, con las imágenes que vienen a tu mente. ¿Por qué? Porque está prohibido hacernos imágenes de Dios. Maimónides dijo que es imposible que Dios tenga forma. Es decir, Dios no puede tener forma. Dice, a Dios ni siquiera podemos identificarlo con atributos, porque en el momento que tú imaginas un atributo, te estás haciendo una imagen de Dios y está prohibido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué pensamos cuando le oramos a Dios? Cuando decimos, Dios mío, ayúdame. ¿Qué figura viene a tu mente? ¿Un viento? ¿Una nube flotando en el universo? ¿Una sombra? ¿Un vacío? No solamente no podemos jugar a imaginar a Dios, sino también ni llegar a imaginarnos al Dios de nuestros padres. Y por eso, el judaísmo dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, o el Dios de nuestros padres. ¿Cómo podemos conectarnos con ese Dios de nuestros padres que ya pasaron, que ya no están con nosotros en el siglo XXI, en el siglo de la ciencia, de la técnica, del descubrimiento y la tecnología? Creemos que la verdad es una sola. Y donde quiera que tú te encuentres con una verdad, ya sea política, ya sea económica, científica, social, filosófica, tiene que venir de Dios, porque la verdad es una sola y todo viene de Él. Ahora bien, pensando en lo más complejo que uno podría imaginar, Pablo de Tarso, que vino después de Yeshua, nos dijo algo extraordinario y poderoso. Enseñó en nombre de Yeshua que así como el espíritu del hombre realmente conoce al hombre, así el espíritu de Dios es el único que conoce a Dios. En otras palabras, Dios es el único que se conoce y conoce su propio ser. Yud-Hei Vah-Hei es el único que entiende su propio ser y se conoce a sí mismo. Dios es el conocimiento de sí mismo, todo esto siendo uno. Entonces, ¿cómo podemos expresar en un lenguaje humano para captar esta riqueza? Porque si Dios es el único que se conoce a sí mismo, ¿cómo le vamos a conocer nosotros? ¿Qué posibilidad de conocer a Dios tenemos realmente? ¿No estaría Dios mucho más allá de nuestra mente humana para poder contemplarlo en realidad?
Nosotros podemos pensar, racionalizar todo lo que queramos, pero nunca vamos a conocer la esencia de Dios. Porque el día que conozcas la esencia de Dios, tú serías Dios. Y por definición, eso es imposible. Entonces, aquí tenemos la primera barrera que separó al mundo judío de Yeshua del mundo pagano donde culminó con el cristianismo. Y uno de los grandes aportes de Yeshua fue en afirmar la integridad de la esencia de Dios, son inconmovibles de Dios. Nosotros más o menos nos entendemos a nosotros mismos. Más o menos nos entendemos en nuestras propias vidas y podemos separar la una de la otra. Por la sencilla razón de que tu conocimiento de ti está separado de tu existencia, pero eso no pasa con Dios. Ya estudiamos todo esto, pero voy a demostrarlo de nuevo. Prestad mucha atención. Pregunto. Cuando una persona está en el vientre de su madre, ¿existe o no existe? Evidentemente existe. Pero, ¿qué conocimiento de ti mismo tú tenías? ¿Qué conocimiento de ti mismo tú tenías? Evidentemente, ninguno. Por lo tanto, tu existencia es algo que está separado totalmente de tu conocimiento. Es decir, el conocimiento no es algo intrínseco a tu existencia. Tú puedes existir sin conciencia de ti mismo, y de hecho, a todos nos ha pasado esto en algún momento de nuestra vida, concretamente en nuestro nacimiento. Pero no sucede así con Dios. Dios no estuvo en ninguna matriz de ninguna madre ninguna vez. Dios no fue a la escuela. Dios no fue adquiriendo conocimiento. Esto demuestra la desviación terrible que vino después al afirmar que la divinidad eterna tomó carne por María. Y entonces, por definición, la divinidad que no puede cambiar, cambió, según los paganos cristianos. Por tanto, Dios se hizo hombre. ¿Y por qué llegaron a pensar eso? Pues por su paganismo, mezclando con una mala interpretación del Evangelio de Juan. Y entonces, lógicamente, según ellos, María dio luz a Dios. Y por extensión, ella es la madre de Dios. Toda una contradicción, pues ella, María, que a su vez no preexistía y fue engendrada o creada, no tenía conocimiento de su existencia. Esto es lo que un científico llamaría como una paradoja temporal que destruiría el universo.
Y eso significa que en el cristianismo encontramos una desviación grave de la raíz del judaísmo de Yeshua, que forma parte de la cosmovisión helenista del mundo y de Dios, pero para nada de la cosmovisión teológica del judaísmo sobre Dios. ¿Por qué? Porque para Yeshua, el Dios de Israel siempre es tanto el sujeto como el objeto, al mismo tiempo y sin diferencias. Solo el Dios de Israel es el conocimiento, conociéndose siempre. Y el hecho de que Yeshua nos presente a Dios como uno y único implica esa extraordinaria definición de la unidad y de la unicidad de Dios, que solamente existe en una relación entre Israel y Dios, es decir, entre el creyente y Dios. En otras palabras, desde el punto de vista de Yeshua: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Y por tanto, desde la perspectiva de Yeshua, Dios e Israel están íntimamente comprometidos. Para Yeshua, el Dios que nosotros nos encontramos en la Torá no es simplemente una conexión visceral y tampoco es simplemente una conexión emocional, sino también una posibilidad de entendimiento racional. Y como es una posibilidad de entendimiento racional, no podemos separarlo nunca de la fe del pueblo de Israel. Cuando alguien está orando o rezando, ¿cómo se imagina a Dios? ¿Qué imagen viene a la mente? En el tiempo de Yeshua había muchas sectas y había muchas escuelas, pero había un denominador común que marcaba la esencialidad del judaísmo y la esencialidad de la teología y filosofía judía. ¿Cuál era esa esencia que servía de denominador común a todas las sectas judías que había en la época de Yeshua? Pues que todas las sectas del judaísmo eran monoteístas. Ese monoteísmo se expresa no solamente en la unidad, sino en la unicidad de Dios. Y con Yeshua vemos eso. Y por eso dijo Yeshua:
¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Mateo 1, 29-31. Y por eso dijo Juan el Bautista: no puede recibir el hombre nada si no le es dado del cielo. Juan 3:27. Esos son declaraciones filosóficas absolutas. Nada puede venir a ti si no es dado del cielo. La historia de Yeshua refleja una perfecta unidad producida por un solo Dios, que es el resultado de su elección por el monoteísmo, el Dios de Israel. Y aquellos que separan al Dios de Israel de Yeshua exponen su ignorancia. Esa perfecta unidad de Dios lo vemos no solamente en las cosas bien ordenadas y bien simétricas, que nosotros podemos incluso pronosticar, como por ejemplo la hora que sale el sol y se pone el sol, sino en todo lo creado, o cuando es invierno, o cuando es verano, o cuando nos vienen cosas buenas, sino que también cuando vienen cosas malas, vienen con el permiso del mismo Dios. También en aquellos desastres o eventos desastrosos y cosas que no queremos escuchar. Todo eso también viene de Dios. Cuando Yeshua decía, Adonai Echad, el Señor es uno, no es fácil procesar eso. Las implicaciones que tiene son muy fuertes. Por eso intentamos exponer esto bajo una perspectiva que sirva primero por el bien del estudio y segundo, para aquellos que sean creyentes puedan tener una experiencia diaria que se pueda captar o entender mejor. Porque no buscamos destruir, sino edificar. Por ejemplo, podemos pronosticar cuándo se pondrá el sol, tal día y tal hora, pero no podemos decir el próximo volcán o terremoto o decir que el próximo desastre será a tal día y a tal hora. No podemos pronosticar eso, por lo menos ahora. Cuando decimos que nuestra apreciación de la creación es de un mundo ordenado, no podemos escaparnos a la realidad de que juntamente con lo ordenado existe en nuestras vidas lo caótico, lo sorpresivo, lo que no puedes planificar, lo que no puedes pronosticar y lo que no puedes controlar.
Si decimos que el mundo es perfectamente ordenado, gracias a una mano invisible que guía a todo ese proceso histórico, refiriéndote a Dios, estás diciendo solo la mitad de la verdad. ¿Cuál es la grandeza de Dios, Ejad, que hemos heredado de las enseñanzas de Yeshua? El legado que nos deja Yeshua es que Dios no solamente es Ejad, es también Yashid, único. Y por tanto, Él no es solamente responsable de la hora precisa en la que el sol salga y se oculte, sino que también es responsable del tsunami que llegó o pueda venir, y del volcán o terremoto, y de las plagas, mortandades. Y esto tenemos que aprender a digerirlo y a procesarlo teológica y filosóficamente en caso de creer en el Dios de Israel, uno y único que creía Yeshua. Así que, cuando nosotros hablamos de ver una historia ordenada y un mundo ordenado, eso no significa que no exista el mal y que no haya problemas. Hay problemas y existe la maldad en esta realidad. Sin embargo, para los profetas, de donde nosotros podemos aprender y aprendemos la teología del Dios de Israel, cuya máxima expresión vienen por estas enseñanzas extraordinarias del maestro de Torá y el Mesías de Israel, Yeshua, aquello que para nosotros parece caótico, inmedible e imponderable, es parte también del orden de Dios, con implicaciones tremendas para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque Yeshua sabía por el profeta Isaías: yo soy el único Dios, ninguno estuvo conmigo cuando creé al mundo, yo solo soy Dios, yo formo la oscuridad, yo formo la luz, yo produzco el bienestar y la desgracia. Isaías 45:7. Yeshua sabía que el profeta Jeremías había ido más allá todavía. Jeremías había dicho en su mensaje: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Lamentaciones 3:37. Entonces, pensemos en eso. Dios crea la paz y la guerra, que hay un solo Dios, que es responsable de todo. Para los profetas hebreos, quien controla todo eso que llamamos bueno, tanto todo eso que nosotros llamamos malo, viene de un solo Dios, el Dios de Israel en el que creía Yeshua. Y esa es la teología de Yeshua, aun cuando hoy en día nadie o casi nadie se lo acredite. Y eso es lo que está detrás del pensamiento de Yeshua. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, que creas la luz y la oscuridad y que haces la paz y todo lo que existe. Dice una verajot, una bendición. Claro, para nosotros agradecerle a Dios
por lo bueno que viene y por lo que nosotros consideramos que es bueno, es muy bueno y relativamente fácil. Pero cuando viene lo malo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando nos llega algo que consideramos malo? Pero, desde el punto de vista de Yeshua, el mismo que creó el pajarillo es el que la hace caer. El mismo que creó el gorrión hace que se muera. El mismo que te da salud te envía la enfermedad. Y desde el punto de vista de la teología del Dios de Israel, que nos da Yeshua, Dios es la causa de todas las causas. Y no existe poder, y no existe persona, ni fenómeno ni fuerza independiente en toda la creación que esté fuera del Dios de Israel. Shabbat Shalom.